nuevamente. Bueno, espero que estén ahí. No sé qué pasó con la otra transmisión, que había dejado de escucharse, así que corté y volví a empezar. No sé si está bien. Espero que ustedes me vayan diciendo, a ver si efectivamente se escucha o no se escucha. Así que espero que se conecten. A ver, contenido. Quiero ver cómo se ve esto en directo. Así que bienvenidos a todos los de Lanús que se empiecen a conectar y a todos los que les interesa un poquito saber cómo vivimos esta gran final de la Copa Sudamericana desde Argentina. A ver. ¿Qué nos pasó con el misterio de la conexión anterior que se había quedado sin sonido? No sabemos qué pasó. En directo, estamos viendo. Y ahí, trin. Bueno, acá ya se conectó alguien, qué bueno. Ahí está. Empezamos de nuevo. Bueno, gracias por estar. Bienvenidos, bienvenidas. Espero que hayan disfrutado el partido y que si no lo disfrutaron, bueno, lo podamos comentar acá juntos. Me tomo un mate, típico de la Argentina. Les cuento a los que son de México. Me quedaron los pelos de la emoción de este partidazo entre estos dos equipos sudamericanos que realmente la rompieron. Bueno, para todos los que están ahí, gracias por conectarse. Voy a volverle a compartir. A ver, compartir a los que estaban. Vamos a ver si se pueden conectar. ¿Y qué podemos decir? Bueno, claramente, como dijimos hace 15 días en el video de la Gestalt y el fútbol, la suma de las partes no es lo mismo que el todo, porque si sumamos a los jugadores del Atlético Mineiro, tenemos una fortuna que iba a ganar, pero el todo fue que, hola Ana, ¿cómo estás? El todo fue que terminó ganando Lanús. Y eso también habla de lo que es la idiosincrasia de Lanús, que es un club de barrio que ascendió a la A en la década a fines del 90, que nadie creía que iba a durar en la A y que sin embargo la peleó, ganó algún que otro campeonato, no fue nunca un club estrella, siempre fue un club chico. Ahí me dicen gracias por la deferencia de volver a conectar. Hola Daniel, hola Ana, qué bueno que estén acá. Hola Rodrigo. Y estamos hablando de el Granate y del Atlético Mineiro, uno de los grandes de Brasil, pero que esta vez no pudo y perdió en penales, ajustadísimo todo, y perdió en penales contra Lanús. Como les decía, un club de barrio del que soy fan hace muchos años, sin pensar que iban a ganar este campeonato de esta manera, así que estoy súper feliz, como todos los hinchas de Lanús que ya estaban felices de llegar a Paraguay, de llegar al estadio, de poder alentar a su club y de vivir un momento apasionante. El viaje es largo, ¿sí? Y muchos lo deben haber hecho en micro porque Lanús no es un club millonario y sus fans tampoco. Muchos laburantes que seguramente fueron con el mayor esfuerzo de su bolsillo a ver a su club, aunque ganen o pierdan, como dice la canción, y se están llevando de vuelta a casa una alegría inconmensurable. Para el club brasilero, hola Santiago, la tristeza no tiene fin, porque no se puede explicar cómo con semejantes jugadores. Bueno, fue así.
terminó ganando el club chiquito. Sampaoli, brillante según dicen, con lo que hizo en el equipo, pero no alcanzó. Y Pellegrini tuvo una justa victoria, una justa devolución, ¿no?, de la vida, por todo su trabajo con el equipo. Please, jugar Roblox. No juego Roblox. Lanús, el más grande desde el sur. Germán, totalmente de acuerdo. Recontra feliz. Hola, Suset. Qué bueno que se hayan podido conectar. Buenísimo. Pongan me gusta para apoyar el canal y para apoyar esta idea, ¿no? De que claramente se aplica al fútbol, se aplica a la educación y se aplica a la vida. La suma de las partes, la cantidad de jugadores, el precio de los jugadores no te hace ganar un partido. Lo que te hace ganar un partido es el equipo. Y eso es lo que vale. Vamos a acá quitar un comentario que no tiene nada que ver con la temática, pero que bueno, eso puede aparecer, como pasa en el fútbol, que hoy apareció el calor terrible. Hola, están saludando personas nuevas que se conectan. Mucho calor, pero que no importó. Viviana Bianchini, genial, acá estamos, contenta. ¿Sos de Lanús? Bien, si son de Lanús, por favor, pongan corazón granate, corazón rojo, corazón violeta, como para saber. Si son de otros clubes y quieren saber un poco la historia de Lanús, se las voy contando. Lanús es un club que empieza, porque tiene que ver su historia. Hola, de Río Negro, wow. Bueno, es un club de barrio. ¿De dónde eres? Yo soy de Lanús, aunque en este momento de mi vida vivo en la provincia de Buenos Aires, pero no exactamente Lanús. Mi corazón es de lanusense y mi club de barrio también. Así que, como les decía, acá estamos. Lanús es un club chico que ascendió a fines de los 90. Una vez tengo que contar esta anécdota que es muy graciosa. Gana Lanús. Paso, saludos desde México. Siempre México. Ojalá puedan volver a... tienen grandes clubes, grandes equipos. Les está costando un poco con la selección, pero ya van a volver a brillar. Bien. El loco Bielsa deja el seleccionado de Uruguay, pero lo acontecido y suena para irse a Lanús. No, ¿por qué? Si tiene un año más de contrato el técnico Pellegrini de Lanús y con este triunfo, no creo. Deja de mentir, no estoy mintiendo. Vieja, no sé, viejos son los trapos. Arte o fútbol, las dos cosas. ¿Por qué? Y acá viene una pregunta interesante. ¿Qué tiene que ver el arte con el fútbol? Bueno, el arte está en la educación y es transversal a todas las áreas que se viven en la escuela. Y el fútbol nos apasiona y el arte nos apasiona. Así que si el arte... si el arte tiene que reflejar todo lo que le apasiona a las personas, el arte se tiene que encargar también del fútbol. ¿Cuántos socios tiene Lanús? Ya te digo, la verdad, te lo busco porque ese detalle no lo tenía, pero es fácil. Sí, sí me sé los socios de River Boca. River tiene un poquito más de socios que Boca. Soy de Boca. Sí, Boca tiene más hinchas, pero River tiene más socios, pero casi igual. Ahí te doy un dato interesante. ¿Cuántos socios tiene Lanús? Bien, ya se los digo. Un número actual de socios, re poquito, 34.000. Re poquito, y el objetivo es llegar a 50.000. Y River y Boca están en más de 300.000 cada uno. Pero bueno, por eso digo, Lanús es un club chico.
Atlético Mineiro es un club grande. Lanús es un club que no tiene poder, que usa con lo mejor que puede cada uno de sus recursos, que apuesta a la cantera. ¿Qué quiere decir eso? Que apuesta a formar sus propios jugadores, que tiene su propia escuela, que los chicos no pueden jugar si no aprueban las materias, tienen que estudiar. Eso es buenísimo y de nuevo vinculado con la educación. Y con esa cantera y algunos jugadores que iniciaron su carrera en Lanús se fueron como izquierdos, ¿sí? Como, acá tengo mi apunte como izquierdos y hay más, bueno, que se fueron y volvieron, con eso logró esta garra y este equipo. No tienen gas, no tienen luz, solo... Ah, exactamente, acá Samuel, Gabriel Gallardo, pone en el texto una histórica cargada de la gente de otros distritos a los vecinos de Lanús, que es, bueno, no tienen gas, no tienen luz, y yo te voy a corregir, Samuel. Es de día falta el agua, de noche falta luz. Esa es la canción original, ¿sí? Qué lindo, qué lindo, qué lindo que es Lanús, de día falta el agua, de noche falta luz. Y con esta realidad los vecinos de Lanús nos criamos con mucha garra, con mucha fuerza de voluntad, con mucha maña para afrontar la adversidad. Y por eso le ganamos un grande de Brasil. Así es. Así que aprendí la canción original, que habla de la voluntad de un barrio de trabajadores que pone lo mejor en cada acción que hace y hoy, además de darle una alegría a todos los hinchas de Lanús, le dio una alegría a todos los hinchas del fútbol argentino, que somos muchos. Ahí sigo contando un poco. Decía, ya ganaron la Copa en 2013 con Guillermo Barros Esqueloto como DT, y me acuerdo de ese momento, dice, esa campaña fue épica, pero cuando festejaban en el Obelisco, que está en la capital en la ciudad autónoma de Buenos Aires, eran 5, y yo pasé... Y a mí me cargaban, porque yo estaba acompañada de gente de los grandes, ¿no? Me decían, vas a ver que son 5, nadie va a festejar. Digo, no, sí. Y sí, eran 5. Éramos muy pocos. Jaja, de Mineiro, el Mineiro es grande, jaja. Dedícate al arte y no al fútbol. Estás más cerca de Huracán que de Racing, jaja. El Mineiro es grande, nene. Perdón, Samuel, estás muy incisivo, pero poco informado. El Mineiro jugó el año pasado en el Monumental la final con el Botafogo, que también perdió. Un club que juega la final de la Libertadores un año y la final de la Sudamericana el otro, es un club grande. Está jugando finales, juega siempre la Libertadores, llenó el estadio y podía llenar 5 estadios más. ¿Sí? Tiene jugadores como Hulk, que jugaron en Europa, tiene jugadores importantísimos, como Bernard, como Guillermo Arana, como Renzo Sarabia, como Gustavo Esparca. ¿Qué me decís? Es un club grande. De hecho, podría decirse que todos los clubes, hay muchos clubes grandes de Brasil, y eso se demostró en el Mundial de Clubes. Dice, ¿qué pensás acerca de Lanús? ¿Se convierte en una sociedad anónima y puede competir? Yo creo que no, pero no sé. Ese ya es un tema súper interesante para trabajar también. De nuevo, arte y educación, ¿qué planteamos? Bueno, todos temas de economía y gestión. Esto es un tema para el secundario, ¿no? A ver, acá está en un idioma que no entiendo, así que no sé. Tienen dinero y eso no los hace grandes. Me dice Samuel en relación a el Atlético Mineiro. Bueno, pero también tienen historia.
te cuento que además de dinero tienen historia. El Atlético Mineiro, le dicen el Galo, de Belo Horizonte, fundado en 1908, es uno de los clubes más importantes de Brasil. Además de decírtelo yo a vos, es lo que dice la información oficial de la FIFA, de la Conmebol. Así que, viste, es así. Campeones de la Libertadores, recuerdan ese equipazo que hizo con Ronaldinho. Ganaron la Recopa Sudamericana, subcampeones de la Libertadores en el 24, que así te digo yo que lo vi, partidazo también, realmente un partidazo. A nivel local, campeones del Brasileirao y múltiples veces del Campeonato Mineiro. Son un club grande. El poder económico, clarísimo, mucho más, tiene un presupuesto aproximadamente de 400 millones de reales, unos 80 millones de dólares. De nuevo, muy interesante para trabajar en la educación, la relación entre el fútbol y las finanzas y toda esa estética que se genera y toda esa mística que se genera, que tiene que ver con lo artístico, con la promoción y realmente es sumamente interesante ver el fútbol como un fenómeno cultural que nos apasiona tanto. Y de hecho muchos de los comentarios que hay en este vivo tienen que ver con ese apasionamiento con el fútbol que hay veces nos hacen hablar por lo que sentimos y no por lo que pensamos o por la información que tenemos. Acá me dice, jaja, el Mineiro no es grande. Ejemplo, el City estos últimos 10 años ganaron muchísimo y son de los mejores del mundo, pero no son grandes, existen hace 15 años. Bueno, me parece que vos tenés un medidómetro del éxito de los clubes un poco particular, Samuel. Que a vos no te guste no quiere decir que no sean grandes. No sé. Lanús en comparación opera con un presupuesto mucho más modesto, no hay cifras oficiales, pero estamos hablando de una décima parte. Ellos apuestan, como decíamos, a crear los nuevos jugadores. Seguimos acá, los hinchas. Mineiro tiene 85.000 socios, casi el triple. Y su estadio es el Arena MRB, que es una joya. Bueno, se creía que el ambiente de las tribunas iba a ser brasileiro, pero fue mitad y mitad. Estuvo Lanús presente, otra demostración de lo que es la garra del equipo del sur. Claro que sé, que sí, porque a un grande los hace su historia. Una moda no es grande. Pero el Mineiro, ¿vos creés que está de moda? Me parece que hay otros clubes que están de moda en este momento. ¿Qué opinan los demás? A ver. Jaja, 85.000 socios. San Lorenzo es más grande que esos amargos. Y San Lorenzo es otro club, pero maravilloso. Podríamos hablar un montón de San Lorenzo. De los técnicos, Mauricio Pellegrino, una persona constante, respetuosa, súper trabajador, súper perfil bajo, se va realmente, hoy debe estar repleto de felicidad todo el cuerpo técnico por todo lo que trabajó. Sampaoli es un exuberante, lo tuvimos en la selección argentina, no le fue bien con nosotros, no nos gustaba, a muchos no nos gustaba su estilo. Él es un buen técnico, obviamente, pero esta vez no alcanzó. Eso es lo que podemos decir y podríamos hacer toda una caracterización, una teatralización de ambos estilos. Uno más serio, más tranquilo y otro mucho más histriónico, ¿no? Y de nuevo ahí, qué divertido caracterizar a los técnicos en la escuela y ver cómo hacemos un guión o cómo imaginamos, ¿no? Cómo es el día a día a partir de estos resultados. Bueno, el duelo de los técnicos ya vemos cómo se definió. Le ganó Pellegrini. Y bueno, paciencia versus locura, decían algunos, y bueno, ganó la paciencia.
Seguimos. Las estrellas del partido, como habíamos dicho antes, bueno, Salvio, Moreno, Izquierdos, Castillo, pero me parece que la gran estrella del partido fue el equipo. El equipo, la garra, no dejarse bajonear por las dificultades del partido y seguir para adelante. En el arsenal brasileño estaba Hulk, Bernal, Guillermo Arana, Renzo Sarabia, Gustavo Scarpa. Bueno, grandes jugadores, jugaron muy bien, pero no alcanzó para ganar, porque de hecho llegaron a penales y en penales perdieron. Los pronósticos. Acá, perdón, supuestamente iba a ganar menos en este canal que acá puedo mostrar. Dice, jaja, Margarita, regresé después de cenar. Hola, tuvimos un problema con cortamos y volvimos. Bien, acá muestro. Fueron los fans de este canal que votaron. Ahí ven, Atlético Mineiro 20, Lanús 80, ¿lo ven ahí? Nuestros fans dijeron que ganaba Lanús, no lo puedo creer. Pasó lo mismo con otro partido de la semana pasada, lo dijeron los fans predestinaron que ganaba Boca y así ganó en esta oportunidad, hace unos días. Y ahora de nuevo los fans dijeron que ganaba Lanús, lo dijeron con el corazón, no con la billetera, y así fue. Bueno, maravillosas jugadas, un partido bien jugado. Acá, de nuevo, dice, hola, estoy de nuevo. Bueno, nos volvemos a encontrar. Qué bueno que están acá, buenísimo. Me gusta lo que decís. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Me gusta relacionar lo que le interesa a la gente con la educación y con el arte, porque a veces pensamos que nuestros intereses tienen que estar separados, ¿no?, de la educación, y no necesariamente tiene que ser así. Los docentes tenemos que hacer ese esfuerzo de ver qué le interesa a nuestros estudiantes, y en este caso hago como este juego con el público, qué le interesa al público, que sea, ¿no?, que tenga una lógica que uno pueda trabajar y desarrollarlo. Hola, Ámbar. Bueno, qué bueno, que estoy contenta porque a veces es un esfuerzo hacer estos videos y saber que les interesa y que aporta, me gusta mucho. Acá, preguntas políticas no, porque porque eso es política partidaria lo que me preguntás. Soy alumno y un profe. Bueno, interesantísimo. Todos somos alumnos porque todos estamos siempre aprendiendo, aunque tengamos el título docente. La verdad es que el fútbol es una pasión de multitudes. Todo lo que es pasión se puede transformar en arte, y todo lo que es arte nos atraviesa por diferentes lugares, por el intelecto, por la percepción y por la emoción. Y si nos atraviesa tanto, tenemos que captar ese potencial de interés para la educación. ¿De qué equipo soy? Yo soy de Lanús. Yo soy de Lanús, aunque soy fan de, por ejemplo, las hinchadas de Argentina, porque creo que hacen una tendencia en el mundo. Si ustedes le prestan atención al Mundial de Clubes, habrán visto que muchos clubes han ido adaptando canciones de Boca y de River, que también cantan otros clubes argentinos, que también canta Racing, Independiente, que también canta Newell's, pero bueno, los más famosos son Boca y River, los más conocidos internacionalmente, con socios, con fans en todo el mundo, y bueno, y generaron un estilo de canciones que se empezó a copiar en otros países latinoamericanos. Entonces, eso es
es un potencial interesantísimo que tienen las hinchadas argentinas y que no las tienen otros. Y acá me dice, invito a la cancha a ver Independiente. Genial. Independiente es un gran club. En mi casa mi papá era de Racing, mi mamá de Independiente, así que conozco mucho la historia. Y las hijas nos hicimos de Lanús. Interesante, ¿por qué? Porque los clásicos de la zona sur eran Independiente y Racing. Pero ¿qué pasó? Cuando empiezan a surgir otros clubes que van creciendo, empieza a haber otras generaciones que empiezan a ser de estos clubes nuevos, ¿no? Por eso, cuando Lanús era muy poco conocido, bueno, los vecinos de Lanús eran de Independiente y Racing. Y de hecho, muchas veces íbamos también a Independiente. Muy interesante cómo se vincula la historia de los clubes con las familias, con las personas, con los países, ¿no? Con esta idiosincrasia. Acá dice que vuelvan los visitantes, por favor, qué lindo era. No, Samuel, qué lindo era agarrarse a trompadas, no. Qué lindo es ver un partido que se desarrolla bien, que la gente entra, que la gente festeja, que podemos convivir. Hola Nico, buenas noches, ¿cómo estás? Bien. ¿Hay telarañas en esa cancha? ¿Por qué? Bueno, no entiendo. Hablan del 9-12, sí, bueno, el 9-12 épico también. Y seguramente esperemos que se vuelva a repetir otro 9-12 del 18 y que todo el mundo tiemble de ver dos equipos argentinos en una final como la que vimos en Madrid. ¿Salieron campeones hoy Lanús? Sí, no tenemos que ser tibios con la situación mundial. Estamos hablando de arte y educación y de fútbol. No somos ni tibios, ni fríos, ni nada. Ahí se pudrió el fútbol con el sindicalismo. Bueno, es que los jugadores pensá que son trabajadores también. Más allá de que tengan sueldos grandes, tienen una vida laboral corta, así que, tienen derecho también a tener sindicalismo. También otro tema poco estudiado e interesante, ¿no? Olvidé que jugaba Lanús, Arlequín. Bueno, no importa que olvidaste que jugabas Lanús, entérate de que Lanús ganó. Así que con eso vas a ver un montón de imágenes, de momentos épicos, de los penales, de cuando uno dice no puede ser, acertó, la erró. Así que tranquilo. A ver, pero es parte de nuestro folclore. En Lanús siempre había problemas cuando llegaba la 12. Bueno, pero a ver, hay cuestiones del folclore que hay que mantener, como por ejemplo, las danzas folclóricas, la música, y hay otras, acá me dice eso es arte, por ejemplo, y hay otras que mejor mantenerlas en historia, por ejemplo, cuando lo que tenía que ver con los raptos, con todas cuestiones de vida que no eran buenas, ¿no? Y que hemos ido superando. Dice, no hablo de eso, cuando las barras bravas se pusieron a favor del sindicato de turno, el presidente se pudrió el fútbol. Bueno, mira, el fútbol es mucho más que el problema de las barras bravas y fíjate cómo Argentina pudo generar situaciones en los estadios donde volvieron a ir las familias, ¿sí? Donde se va con seguridad. Digo, a no ser excepciones, hoy en día las familias podemos ir a una cancha de fútbol y podemos disfrutar del espectáculo y muchas veces ni siquiera hay rejas o redes o alambre que separen al público de la cancha y eso ha sido un trabajo organizado por los dirigentes también que vieron la situación y que tuvieron que encontrar una respuesta y por toda la sociedad que ya no aceptaba más la violencia en el fútbol, que fue realmente terrible en una época que yo la viví y uno decía, nunca más vamos a volver a una cancha y volvimos y se volvió con todo lo que es la mística y con todo lo que es lo mejor del fútbol y acá dice cómo definiría el arte. Y por ejemplo, para mí
el armado de las banderas, por ejemplo, que tienen los clubes, que uno las ve y parece que están ahí porque, por gracia, y no están por gracia. Siempre son grupos de socios de cada club que se dedican a colgar las banderas y sacarlas después de cada partido, y que cada bandera es un armado estético, y para mí eso es un arte popular y representa a cada uno de los lugares del país y del mundo, de donde viene gente a hinchar por su club y quede esa bandera que la ponen cada vez que juega el equipo. A mí eso me parece maravilloso. Estoy atento escuchándote. Gracias. Me parece que realmente es una forma de cultura popular que hay que rescatar y que hay que trabajar en la escuela. Como se pudo resolver la violencia en el fútbol, que parecía imposible de resolver hace mucho tiempo, y hoy en día nuestras hinchadas se destacan, y lo digo de corazón, y lo digo porque lo veo muchas veces, obviamente como televidente, pero también lo he visto un poco más de cerca en algunas oportunidades. Nuestras hinchadas se destacan por cómo hinchan, por cómo alientan, por cómo cantan todo el partido, cantan realmente, lo digo, como si fuera una ópera, con una energía, con una fuerza que hace temblar a todo el mundo, y llevan esa energía y esa fuerza y esos cantos por todo el mundo, hacen banderazos, se han destacado en Miami, hacen banderazos en Brasil, en Japón, en todos lados. Eso es para mí cultura popular y hay que retomarlo en la escuela y darle el valor que tiene. Acá dice, con todo respeto lo digo, hasta que no se haga lo que hicieron en Inglaterra con los hooligans, acá siempre va a haber, pero se hizo. Bueno, no se hizo exactamente igual, pero se ha acotado muchísimo la violencia. La violencia seguirá estando presente mientras haya negocio. Bueno, lamentablemente la violencia es parte del ser humano y esperemos que como sociedad nos pongamos todos de acuerdo para que la violencia no trascienda espacios que no debe trascender, por supuesto. Y me parece que charlar esto desde arte y desde educación y poder compartir y convivir desde los diferentes clubes, incluso los clubes rivales como pueden ser Boca River o, como decíamos, Newell's Rosario Central. Bueno, tenemos que poder convivir, tenemos que poder hablar y tenemos que poder saber que cuidarnos como personas, como sociedad, es mucho más importante que lo que algunos entienden como darse el gusto de agarrarse a trompadas. Yo no le encuentro el gusto a una pelea, sinceramente. Y estaría bueno que aquellos que le encuentran ese gusto dejen de encontrárselo y le encuentren el gusto a poder alentar a su hinchada, poder cantar, poder mostrar sus banderas, poder mostrar banderines y todo lo que hace a la buena estética del fútbol. Que, ya digo, las canciones de los clubes argentinos son imitadas en el resto del mundo. Así que me parece que es súper interesante reconocer eso y valorarlo y poder escribir sobre eso, generar imágenes y trabajarlo en todos los niveles de la enseñanza como un elemento interesante de la vida cotidiana y de la cultura popular. Dice, pero las nuevas generaciones no saben lo que es cargar los trapos, meterse a defenderlos, y la pelea con la policía. Bueno, pero mejor, ¿para qué querés que las nuevas generaciones sepan de la pelea con la policía? Que quede en el folclore. Hay una canción que canta Boca, que canta River y que cantan todos los grandes, San Lorenzo también, que dice, no me importan esas fotos que saca la Federal, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Y habla de la Federal. Esas ya son canciones que está buena trabajarlas para entender la metáfora las referencias a cosas que ya no existen. Porque, ¿qué es la Federal? La Federal fue reemplazada por la policía de la ciudad.
¿Qué son esas fotos? Bueno, cuando no había tantas cámaras era que te sacaban una foto con una cámara. Bueno, a partir de analizar las canciones de hinchada del partido de los partidos, podemos analizar la historia de la sociedad, ¿no? Y que los jóvenes que no saben qué es la federal se enteren que había una policía que era federal, porque porque para los chicos ya se olvidaron de, ay, Capital Federal, bueno, y entonces ahí retomamos la historia por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires, y podemos pensar también en las luchas que hubo entre Cava, cuando no era Cava, cuando era capital de la provincia, capital de la Argentina, cuando se separa la capital de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y la mandan a La Plata. O sea, a partir de esa canción y de hablar de la federal, de relacionarlo con, bueno, qué es un distrito federal, qué es un distrito provincial. Bueno, podemos trabajar un montón de temas súper complejos, súper interesantes y que surgen de una canción de la cultura popular del fútbol. Bueno, tengo mensajes larguísimos. Boca y Brasil le pasó mal, tuvo que llegar a la 12 para proteger a los suyos. Bueno, ahí te voy a decir una cosa. Cuando fue Lanús a Brasil, y sí hay algunos países latinoamericanos que tienen como una cuestión de que la policía le pega a los hinchas, cosa que no pasa en Argentina, que la policía cuida a las hinchadas, escolta a las hinchadas para que nadie los lastime. Fluminense se vino a buscar a los pibes y después a piñas con la gorra porque te bardean por ser argentino. Sí, porque te pelean por ser argentino. Pero ahí tengo que decir otra cosa. Cuando fueron y se veía, con todo respeto lo digo, entiendo, pero mientras haya negocio la violencia seguirá estando. Bueno, pero ahí está, la violencia va a seguir estando mientras que haya violentos. Si en las escuelas analizamos esto y hacemos ver a las personas que no tienen que ser instrumentos de otros violentos, bueno, vamos a cambiar favorablemente esta situación. Dice, las nuevas generaciones no saben, bueno, pero más allá de agarrarse a trompadas, el hincha barra brava siempre debe estar presente mientras se pueda hacer negocio con el fútbol. La sociedad es muy contradictoria al respecto. Bueno, el ser humano es contradictorio, pero por eso mismo lo estamos poniendo acá, estamos debatiendo o hablando sobre el tema. Ahora el negocio no es más peleas de equipos contrarios, ahora la violencia es dentro de la hinchada. Bueno, no sabía que había disputas puntualmente en estos clubes que estás nombrando, pero a ver. Hubo situaciones feas, pero están hablando de lo que pasó en Independiente, y sí fue lamentable. La policía argentina es la que más pega. No, yo he visto cuando vienen hinchadas visitantes y las escoltan, te digo la verdad. No sé hace cuánto que no vas a la cancha. Dice, cuando vienen acá los demás tienen que dejar, no sé. Ahí me cuesta entenderte. Sí, una anécdota graciosa que dicen es que cuando estaban los hinchas del Club Lanús, que le vino a pegar, que los vinieron a violentar en otro país, los de Lanús aguantaron y los tuvieron que... y no les pudieron pegar. El lanucense es aguerrido, es duro, porque como decía en la otra cargadita que habían puesto para acá, qué lindo que es Lanús, de día falta el agua, de noche falta luz. Hemos crecido con ciertas dificultades, ¿no? Que es verdad que pasaba eso en Lanús, en la época de que Lanús ascendió, y bueno, y eso te va templando el carácter. A ver, lo que es que bueno, y acá están poniendo cosas en caracteres chinos que no sé qué significa, así que bueno, voy a saludos. Cuando vienen acá los demás, bueno, esto ya lo dijimos.
Bueno, creo que hemos tenido una interesante charla. Carlos, ya te vas, yo también. Nos vemos en la próxima. Espero que les haya interesado. Dice, siempre que vuelvan los visitantes. Ojalá que se pueda, sí, ustedes saben que los partidos de Libertadores tienen visitantes y los partidos de las otras copas no. Y a los locales a 10 kilómetros liberan la zona y cruzan las hinchadas para lastimarse. Bueno, ahí tenemos que, por eso digo, insisto, tenemos que trabajar desde las escuelas para que los chicos que hoy son estudiantes de una escuela y vayan a la cancha no consideren parte de la diversión lastimarse. Si nadie considera parte de la diversión lastimarse, va a haber poca gente que se preste a las peleas. A la cancha se va acá me está diciendo se vaya a tomar, robar y pelear. Mira, a la cancha la mayoría de la gente que va, y te lo digo porque voy a la cancha, va a disfrutar de un momento en familia, de hinchar por su equipo, de pasar un momento agradable, de emocionarse y de cantar y de capaz gritonearle al árbitro. Eso es lo que va a hacer la gente a la cancha y eso es lo que tenemos que rescatar para trabajar en la escuela, ¿no? Hay muchas cosas interesantes que se puede hacer. Perdón, pero sos docente, sí, por eso canal de arte y educación, cómo empezamos trabajando la cultura popular, el fútbol en la escuela y a Boca no nos disciplina a nadie. No es cuestión de disciplinar, es cuestión de que quieras ir a disfrutar sin agarrarte a trompadas. Nadie está diciendo de disciplinar, estamos diciendo que es más lindo cantar y que te admiren por las canciones de cancha que son las mejores, como tanto nos admiran en un montón de países y un montón de hinchadas que nos imitan. Y eso, fíjense cómo cantan y lo van a ver sin ninguna duda que muchos clubes de Latinoamérica imitan las canciones de los clubes argentinos y esta canción que yo les digo, le cambian y la reconfiguran, pero nadie lo canta tan bien como nuestros clubes. Bueno, lo entiendo, dice, los hinchas necesitan de las barras cuando van de visitantes. Bueno, puede mandar saludos. A Ever ya le mandé saludos una vez y se lo mandé entero, Enzo, y no me agarran más enviándole a esa persona. Porque bueno, vamos aprendiendo los docentes también y no caemos en todas las trampitas que nos ponen las personas que quieren divertirse a costa nuestra. Divertirse con nosotros, sí. Divertirse a nuestra costa, no. Esa es la diferencia que tenemos que enseñar en la escuela y en la vida. Si ustedes creen que el fútbol forma parte de la cultura popular, que tiene muchas cosas interesantes para rescatar, si podemos trabajarlo en la escuela, desde el diálogo, desde las imágenes, desde los videos, desde la parodia también. Bueno, bienvenidos a este canal y a todos los videos que tenemos sobre el tema. No voy a la 12 porque pero tengo amigos que van a la 12, pero sí voy a la cancha. Bueno, les mando un beso grande, gracias, acá, gracias por compartir, ahí estamos, gracias por compartir este momento, muchas gracias por acompañar la transmisión. Y sigan viendo el canal, suscríbanse, revienten el botón de like, pongan comentarios y los espero en la próxima. Tiren ideas si quieren que trate algún tema especial y muchísimas gracias por estar. Nos vemos.